Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos hoy a Buen Provecho. Quiero felicitar a todo el personal de Radio Caracas Radio por mantenerse en pie, por estar aquí con ustedes y para ustedes a pesar de la adversidad. Hay que hacerle un reconocimiento porque si ustedes son poco acuciosos o detallistas, deberían hacer un conteo de cuántos patrocinantes tiene la única emisora que le está diciendo la verdad al país, la única emisora que los escucha a ustedes con sus problemas, con sus inquietudes y con sus necesidades. Es un ejemplo para el día de mañana, cuando el futuro revise estos años de despropósito y de destrucción de Venezuela, y la gente dirá, pero fíjense, y harán un comparativo. Fíjense, Radio Caracas se mantenía en pie de lucha, llevando la información, arriesgándose, y fíjense otros cómo tenían tantos patrocinantes. Esto es una realidad, esto es un ejercicio sociológico que todo venezolano de bien debe hacer. Aquí estamos, pues, con ustedes, y repito, mi reconocimiento, mi agradecimiento a Radio Caracas Radio. Les confieso que he cambiado sobre la marcha mi editorial de hoy. El motivo del cambio ha sido el tema del programa anterior, y mi compañero Pedro Ruchurtu. Aquí se habla libertad. Estaban diputados relatando un episodio que ocurrió la semana pasada en la Asamblea Nacional. Y el comportamiento de algunos diputados. Muchas cosas quedaron grabadas. Mucho de lo que vimos no fue todo. Fue terrible. Fue terrible porque en ese momento se tenía que tener como objetivo único y principal a Venezuela. Y vimos, debido al comportamiento, que pareciera que para algunos no fue así. Muy lamentable para nosotros. He cambiado el editorial para hablarles y responderles sobre todo a esas personas que me han preguntado, pero bueno, Thaís, ¿cómo es ese político ideal que tú tanto planteas, que estás buscando? Muchas personas me han dicho, yo no lo consigo. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál debe ser el perfil? Y bueno, yo me puse a buscarlos para poder tener una respuesta fundamentada. Comencé a buscar al político con esas cualidades que yo exijo como ciudadana, como venezolana, para quien dirija el día de mañana mi país. Me documenté y busqué y encontré a los hombres que han construido grandes naciones. Las prósperas, las desarrolladas, las que tienen como columna vertebral a la justicia. Una justicia imparcial, neutral y oportuna, y que está conformada por hombres y mujeres de bien, de reconocida trayectoria profesional y con solvencia moral. Busqué y encontré a quienes entendieron que el ejercicio de la política como un compromiso con su país es lo primero. Que está muy bien que todo partido político, todo político tiene intereses. Eso es lógico, es normal y sospechemos de aquel político que no tenga ambiciones. Pero llega un momento en el que hay que hacer un alto en estas situaciones y hay que velar por el país, por la tierra. Ahí es donde reconocemos al verdadero político. Ahí es donde reconocemos al hombre o la mujer que están reconocidos, comprometidos con Venezuela. Ahí sabemos que los intereses para ellos, lógicos, repito, pueden ponerse de lado por un momento y apostar por su país. Buscando estos hombres, me topé con la fotografía de mi padre.
Él es mi guía, yo he hablado mucho de él aquí en este programa y cuando puedo lo invoco, lo nombro. Y detrás de mi padre vi a mi bisabuelo, preso y murió con un grillo en la pierna luchando por la libertad de Venezuela en la dictadura de Juan Vicente Gómez. Luego vi a mi abuelo, su hijo, sentado frente a él, también luchando. Vio morir a su padre con un grillo en la pierna. Y llegué hasta el prócer Fernando Peñalver, quien también no solamente luchó por Venezuela y por su independencia, sino que era el hombre de confianza de Simón Bolívar. Era tan de confianza de Simón Bolívar que solamente don Fernando Peñalver podía estar sentado cuando el Libertador estaba parado. Esos son mis parámetros, queridos amigos. Mi padre, mis abuelos, el prócer de donde vengo, con todo orgullo. El prócer murió como murieron mis abuelos y mi padre, con la conciencia limpia después de haberle servido a Venezuela. Quizás hasta pobres, porque lo entregaron todo. ¿Cómo es el político que yo deseo para Venezuela? Como mi padre, Fernando Peñalver. Honesto, incorruptible, intraficable, sin dobleces, pero sobre todo, un hombre y una mujer que amen profundamente a Venezuela. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes, maravillosa audiencia. Hola, Thaís. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Bueno, si logras verme, hoy recibimos el memo de que teníamos que utilizar la misma ropa. Ah, sí, te estoy viendo. Estamos vestidas muy, muy parecidas o casi iguales. Tus pepitas son más, casi iguales. Tus pepitas están más distanciadas del negro que las mías. Sí, blanco y negro. Bueno, mira, yo tengo una casta de políticos de la que vengo, como tú. De gente honesta, trabajadora, decente, comprometida con el país. Vengo de unos padres muy trabajadores, de una madre emigrante a los 14 años desde España, que trabajó toda su vida hasta que se casó y decidió tener 4 hijos y dedicarse a ser mamá. Y un padre que fue un campesino sin zapatos para ir al colegio, solamente se ponía alpargatas para ir a misa los domingos, y que estudió solo hasta 6º grado y que encontró para salir de ese pueblo maravilloso donde nació, en la aldea de Las Tapias, en Bailadores, irse al ejército, ser soldado, llegó a cabo, y luego irse a la policía de Caracas y luego desvincularse de todo ese mundo y formar 4 hijos con unos valores que hasta hoy son los pilares que nos sostienen como familia. Y eso es la honestidad, la verdad, el trabajo, el respeto y todo aquello que nos hace ciudadanos. Yo crecí con esos valores y esos son los valores que inspiran a mi familia y a los sobrinos que tenemos y que nos hacen felices. De manera que cualquier ciudadano que tenga prudencia, templanza, valor, trabajo, honestidad y responsabilidad debería ser lo que un político pondría frente a su espejo todos los días para ser un mejor venezolano. Así es como se construye una gran nación, con valores. Así es. Y las naciones es mucha ayuda tener líderes o un líder político o dirigentes políticos o gobernantes que cumplan con estos requisitos. Pero lo más importante es un país donde esos valores serán los pilares fundamentales: la honradez, la honestidad, la educación, la transparencia. No importa de dónde vengan, siempre la conducta debe ser intachable. Bueno, sí, yo necesitaba, María Teresa, pues responderle a tantas personas y me topé con esto que para muchos es cursi, ¿sabes? Para muchas personas, a lo mejor algunos pensarán, pero bueno, ahí viene Thaís otra vez con la cantaleta de su familia, de su papá. No, yo creo que hay que recordarlo. Para mí son mi guía, mi guía y en este momento mi aliciente.
porque además cada día estoy convencida de que no estamos equivocados quienes somos los decentes. Pero tú tienes un menú para quienes nos están escuchando en este momento también y almuerzan. Ayer nos saludaban varias señoras, un evento que tuvimos el profesor Daniel Barnaghi y yo. Quiero mandarles un abrazo inmenso. Nos escucha María Teresa desde sus cocinas, desde sus radios con pilas. Muchas a veces no tienen internet, pero entonces recurren a los teléfonos, a los iPad, pero siempre están atentas escuchándonos y ya nos están saludando por el canal de YouTube de Radio Caracas Radio RCR 750. Y vamos con tu menú. ¿Qué le proponemos hoy? Habíamos dejado en el tintero, como se dice, hablar sobre la crisis migratoria de los venezolanos. Ese va a ser nuestro primer tema del día de hoy. Pero también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina en este momento, que le hemos venido haciendo un seguimiento a lo largo de todos estos jueves, del caso de Cristina Fernández de Kirchner. También las últimas noticias aquí en los Estados Unidos con relación a Donald Trump y su abogado y su asesor de campaña. Y también la petición de los senadores de los Estados Unidos con respecto a los presos políticos. Y por último, hablar quizás un poco de la última noticia que tuvimos del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. De manera que tenemos un menú variado y vamos a comenzar por aquello que dejamos pendiente la semana pasada, Thaís, si te parece, que es la crisis migratoria de Venezuela. Sí. Yo quiero explicar un poco que los números que aparecen como migrantes, Tomás Páez, nuestro compañero que está en España, siempre ha tratado de explicar que no hay un número exacto de personas que hayan migrado. ¿Por qué? Porque si analizamos los flujos migratorios de Venezuela, vamos a encontrar que se produjo una primera salida de venezolanos muy grande en el año 2002, 2003 y 2004, y esos eran especialmente venezolanos que provenían de la industria petrolera. Cuando fueron despedidos por Hugo Chávez más de 20.000 profesionales de PDVSA, esa fue como una primera oleada migratoria que, digamos, como no fue tan masiva, se fueron insertando en las economías de todo el planeta. Y así, por ejemplo, un comentario, digamos, jocoso, es que en Qatar hay un grupo muy importante de ingenieros petroleros del Zulia, maracuchos, y entonces los niños que nacen en Qatar, hijos de padres venezolanos y madres venezolanas, le dicen cataruchos. Es decir, ya son personas que tienen 15 años viviendo en el Emirato de Qatar o en Dubái, o se fueron a la industria petrolera de México, a la industria petrolera de Colombia. También muchos profesionales de las líneas aéreas que en aquel momento pueden haber sido quizás 3.000, 8.000, pero no estaban contabilizados. Luego viene una segunda oleada migratoria de comerciantes, empresarios, que se fueron a poner negocios, trabajos, compañías en otras partes del mundo, tenían recursos y se fueron a construir o a preservar su patrimonio fuera de Venezuela, y eso tampoco está totalmente contabilizado. Luego ya a partir del año 2013 empieza un flujo muy grande de profesionales, médicos, ingenieros, economistas, profesores universitarios, pero todavía en cifras bastante bajas, buscando trabajo, sobre todo médicos. Fue como la primera que tenemos muy clara, los médicos que se fueron a España, los médicos que se fueron a Chile, y a partir del año pasado ya sí una crisis migratoria de proporciones nunca vistas en América Latina y que ya está siendo comparada con la migración de los sirios luego de 8 años de guerra civil en ese país. No hay números exactos, algunos portales dicen 2.300.000, otros dicen 3 millones, pero si nosotros sumamos todos estos venezolanos que han salido y que acabo de mencionar en los últimos 13 o 14 años, quizás los números estén cercanos a los 4 millones, y en una población de 33 millones de habitantes, eso ya supera el 10% de la población, con lo cual es un éxodo que ya no es solamente de profesionales universitarios y de personas con altas calificaciones, sino que lo que estamos viendo ahora son personas con oficios que están migrando porque la única posibilidad que tienen para poder adquirir alimentos o salvar su vida es cruzar la frontera de nuestro continente a pie. Las últimas imágenes que vimos, por ejemplo, el fin de semana en el poblado de Pacaraima, en la frontera con Brasil, fueron realmente muy tristes, porque los ciudadanos de esa población brasileña tomaron la justicia por sus manos, destruyeron los campamentos, y todo con base en una noticia falsa, y era que un comerciante había sido atacado
y dijeron que habían sido unos venezolanos. No quiere decir que todos los venezolanos que se han ido son buenos, lo hemos visto, pero en este caso quedó demostrado que habían sido cuatro ciudadanos brasileños que atacaron a este comerciante, y bueno, eso significó la destrucción del campamento y que más de 1.200 venezolanos tuvieron que salir huyendo. Luego las imágenes que hemos visto cruzando el puente Francisco de Paula Santander, en la población de Cúcuta y San Antonio del Táchira, y la portada de ayer del ABC, que son los venezolanos haciendo el paso de los Andes, es decir, lo que nuestro libertador realizó para lograr la independencia de los países andinos, lo están haciendo nuestros conciudadanos a pie, pasando frío y tratando de llegar al Ecuador y tratando de llegar a Perú antes de que entre en vigencia una nueva medida que es solicitar el pasaporte. Y al respecto, pues quiero mencionarte, Thaís, algunos instrumentos jurídicos que están tratando de invocarse para proteger a los venezolanos migrantes. El primero es un exhorto que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 2 de abril de este año, del 2018, en la cual primero califican a los migrantes venezolanos como migración forzosa, es decir, como si hubiera habido una guerra. La gente tiene que salir, no porque lo desea, sino porque no tiene otra opción. Ya al calificarlos como migración forzosa, entran en la categoría de refugiados. Y se le pide entonces a los países que no exijan mayores documentos que aquellos que el migrante tiene. Es decir, no establecer nuevos requisitos para el ingreso de los venezolanos a otros países y además brindarles apoyo en materia de salud y alimentación. Esto ha supuesto una enorme carga para los países de la región. Y sobre eso te voy a interrumpir porque sobre eso te quiero preguntar, tenemos que ir a una pausa, que nos hemos pasado un poquito, pero sobre eso te quiero preguntar cuál será la respuesta, porque va a llegar un momento en que esos países no van a poder, por un tema de presupuesto económico y todo eso. Pero vamos a una pausa, amigos, ya volvemos con más de Buen Provecho. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Contigo, María Corina Machado. Este régimen no va a salir por las buenas. La vía electoral quedó claro que está absolutamente bloqueada, la bloquearon ellos. Aquí no se va a poder elegir ni una reina de carnaval mientras esté el narcoestado en el poder. Por lo tanto, las dictaduras y las tiranías se sacan como se sacan a las tiranías y las dictaduras, que es con fuerza. Y eso es fuerza moral, fuerza física, fuerza organizativa, fuerza en el discurso, fuerza institucional, fuerza militar, fuerza internacional, todas las fuerzas. Repito, fuerza no es violencia, fuerza es fuerza. Contigo, María Corina, todos los martes, contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy estamos hablando de Venezuela y también del mundo, el espacio que compartimos con la profesora María Teresa Belandria, quien está en Estados Unidos, pero que cada jueves nos acompaña con su menú para degustar sobre todo lo que pasa en el mundo, porque aquí estamos completamente abrumados. Aquí pensamos que de esta no vamos a salir, pero estamos viendo que la justicia avanza.
María Teresa nos estaba haciendo un recuento de nuestra situación de la diáspora. Nos dicen acá en la cuenta de YouTube, María Teresa, que son 4 millones. Creo que es necesario explicar que no tenemos todavía las cifras exactas, que la data no está actualizada y por eso tú no has dado una cifra, unos números, pues, porque además hay que decir, María Teresa, que cada número es un venezolano. Cada número es una familia destruida, una familia de venezolanos separados, no solamente de su tierra, sino a cuántas personas dejan aquí y muy posiblemente no vuelvan a ver más porque es complicado llegar al exterior. Estabas contándonos sobre este exhorto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a los países para que reciban a los venezolanos. Yo quería preguntarte, antes de que sigas dando esta explicación, ¿hasta dónde pueden, aun cuando tengan este exhorto, hasta cuándo pueden los países soportar esta carga adicional a sus presupuestos? Porque hay que entender que no todos los países son como la Venezuela de estos últimos 20 años, que ha sido de derroche, de uso de los dineros públicos de forma grosera, sin rendir cuentas. Los países normales tienen sus presupuestos. Y yo no creo que esta carga adicional, que es el éxodo y la diáspora venezolana, la tengan allí como un añadido en los presupuestos de esos países. Mira, para terminar con lo de la comisión y entrar en ese punto que es súper importante, la comisión le pide entonces a todos los países del hemisferio, es decir, de América, desde Canadá hasta la Patagonia, que no coloquen nuevas barreras jurídicas al ingreso de los venezolanos y les exhortan a que les den tratamiento de refugiados. Es decir, se entiende que el migrante venezolano es un refugiado y devolverlo a Venezuela significaría un riesgo para su vida, para su salud o para su propia seguridad. Tú apuntas en un elemento muy importante. Venezuela fue un país que recibió migrantes. Nosotros recibimos migración calificada a principios del siglo XX, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, y luego otro grueso número de migrantes en los años 40 y 50, también en los años 70, que fue cuando empezaron a llegar los colombianos, etcétera. Pero Venezuela tenía una economía que era capaz de absorber ese flujo. Además no llegaron todos al mismo tiempo. Esa es una gran diferencia con nuestra migración. No, había una ley de inmigración y colonización que tenía la viabilidad, o sea, la viabilidad es el presupuesto que viene acompañado de la ley para atender esa carga adicional. Pero a partir de los años 70 eso se flexibilizó mucho y nosotros llegamos a tener unos 3 millones más o menos de colombianos, súmale peruanos, ecuatorianos, dominicanos, haitianos, etcétera, más todo lo que eran las comunidades que habían venido de Europa escapando de la Segunda Guerra Mundial, italianos, españoles, portugueses. Es decir, nosotros sabemos bien cómo está compuesta nuestra sociedad por la migración, pero Venezuela era un país que tenía una enorme capacidad de absorber esa mano de obra y de generar empleos y generar crecimiento para estas personas. No sucede lo mismo con la situación actual de los migrantes venezolanos, primero porque los países, como tú bien señalas, tienen un presupuesto y en segundo lugar porque no tienen una capacidad para absorber toda esa mano de obra. Entonces muchos venezolanos están llegando a estos países a insertarse, por ejemplo, en el Perú, en la economía informal. Y eso lo que viene es primero a desplazar la mano de obra de los peruanos que viven de la economía informal y está generando pues unas tensiones bien importantes. También los venezolanos estamos sufriendo de lo que se llaman noticias falsas, que están también en medio del debate de las redes sociales, y es que, por ejemplo, en el Perú ha habido una campaña para decir que los venezolanos tienen más privilegios que los propios peruanos o que están portando enfermedades. Es decir, hay todo un tema con este asunto de la migración que se ha venido agravando. ¿Cuál es el país de la región que tiene la mejor economía o la economía más desarrollada? Chile. Pero Chile es un país que tampoco está acostumbrado a tener una migración tan grande. Y son el país que quizás tenga la mejor y la mayor capacidad para absorber profesionales porque tiene una economía bastante más desarrollada que el resto. Hay problemas de crisis económicas en la Argentina, hay problemas de crisis económicas en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Es decir, aquí se está generando un problema para las economías de esos países y un asunto de seguridad regional. ¿Por qué? Porque por los pocos venezolanos que han cometido delitos en esos países, entonces se están endureciendo los límites. Y evidentemente los países tienen perfecto derecho de solicitar por lo menos los antecedentes penales de las personas antes de otorgarles un permiso temporal de trabajo.
Y también tendrán el día de mañana el derecho a no recibir a más personas. María Teresa, tenemos 2 llamadas en línea. Sí, cómo no. La señora María Elba desde Santa Mónica. Adelante y bienvenida. Sí, buenos días, ¿estáis? Buenos días, sí. Mira, no temas porque las personas se aburran de que tú te enorgulleces de tu familia, porque no solo porque sean políticos, porque yo fui alumna, creo que es de tu abuelo, don Lico Peñalver. Así es. Y fue el profesor que me dejó más admiración, porque ese señor tenía una memoria privilegiada. Él era profesor de Historia Universal y no solo decía la historia de los países, sino con citas memorables, con número de página, el nombre del autor. Bueno, yo para mi edad de 14, cuando estudiaba segundo año de bachillerato, para mí eso era fabuloso y lo admiré siempre porque nos reuníamos los estudiantes para verificar lo que él decía y nunca encontramos nada errado. Tu abuelo don Lico Peñalver era una joya de venezolano. Muchísimas gracias, señora María Elba. Me ha conmovido, me ha sacado hasta lágrimas. Es así, además escribió un libro sobre la educación en el oriente de Venezuela y eso seguramente ocurrió en Cumaná. Tenemos otra llamada, María Teresa, la señora María de Blanco, desde Macaracuay. Adelante, bienvenida. Aló, buenas tardes, buenas licenciada. Tardes. Buenas tardes para la invitada. Me voy a permitir salirme un poco del tema, ¿verdad? Porque quiero hacer una denuncia que me parece sumamente grave. Mi familia, no solamente por mi familia, mi esposo, mis hijos, trabajan en Guarina. La Gran Maricalle y Ayacucho, las gandolas que llevan la gasolina, bajan a toda velocidad. Ahorita estoy temblando porque vi una gandola con los cauchos, licenciada, con los alambres, con unos huecos. Y estoy, bueno, aparte de todo lo que nos está pasando, yo veo esto y de verdad que estoy que me da un infarto, porque todos los días mis 3 hijos, mi esposo, bajan eso. Adicional, no importa que sean ellos, cualquier ciudadano, una tragedia, Dios mío, que alguien me escuche esta denuncia. Se lo agradezco, licenciada. Así es, y tiene razón. Yo reseñé esa denuncia. Desde ayer está saliendo en los portales informativos de Venezuela. No sé en qué estados, pero sí hay un video que está rodando por estos portales de una gandola que transporta gas o gasolina. Bueno, gas ni gasolina tenemos, pero no sabemos qué es lo que transporta y los cauchos están en estado deplorable. ¿Quiénes son los responsables? Pues ustedes saben quiénes son los responsables. No tenemos ni siquiera que mencionarlo. Yo creo que después de 20 años con el poder absoluto en Venezuela, aquí no debe quedar la menor duda de sobre quiénes recae la responsabilidad también absoluta, sobre todo la destrucción de Venezuela entera. Sigamos, María Teresa. Bueno, ya finalmente creo que abordamos el tema con bastante profundidad. Yo les recomiendo un trabajo que publicó la BBC, está en mi cuenta de Twitter, la pueden buscar allí. Creo que es el trabajo más completo que se ha escrito sobre la migración, sobre todo la crisis de los últimos 6 meses. Creo que es importante porque van punto a punto de lo que está ocurriendo y digamos, las imágenes hablan por sí solas. Yo ayer cuando vi las imágenes de la BBC, es muy difícil no ponerse a llorar. Así es. Nos están haciendo unas preguntas, María Teresa, antes de que comiences con el otro tema, sobre la designación de Bachelet en la ONU. Ya eso lo conversamos la semana pasada y quiero aclararle a nuestra audiencia que me preguntan por nuestra invitada. Quiero decirles que la profesora María Teresa Belandria no es invitada de Buen Provecho. Ella está con nosotros y tiene su espacio en Venezuela y el Mundo todos los jueves desde hace más de un año. Sí, ya hace mucho más de un año. Mucho más de un año. Fin, yo dije que si la señora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile en 2 oportunidades y directora de ONU Mujer, cuando tome posesión de su cargo, porque no lo ha hecho, se pone al frente de la lucha por los derechos humanos y la reivindicación de las libertades en Venezuela, yo me voy a retractar públicamente, pero tengo que verlo primero. Entonces, yo, digamos, le voy a dar el beneficio de la duda, pero yo no confío
que se vuelva, así como fue el anterior director del Consejo de Derechos Humanos, un gran defensor de la causa venezolana, que produjo además un informe extraordinario del mes de mayo que hace parte del informe que presentó además el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo más venezolano que conocemos, Luis Almagro, y que este compendio de informes están entregados en la Corte Penal Internacional, que ya en unas o 2 semanas el resto de los países que se comprometieron a que se abra la investigación y se haga la denuncia, eso lo vamos a comentar en su momento. Vamos a una pausa, María Teresa. Sí, cómo no, y para que regresemos hablemos de Cristina. Así es, ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. María Teresa, nos han descubierto, quiero decirte, Idania Chirinos desde Bogotá, directora de contenidos de NTN24 en Colombia, nos está escuchando y está muy, pero muy celosa. Acaba de descubrir. Pero ella sabe que nosotros tenemos un programa todos los jueves. No, pero como que no estaba muy segura. Y las veces que yo he ido a la ciudad de Bogotá, ella me ha entrevistado en su programa. Lo que pasa es que los afectos, bueno, son los afectos. Yo no puedo, Idania, yo te quiero, tú lo sabes, yo no puedo estar todas las semanas contigo. Pero cuando voy a Bogotá, tú me entrevistas, es decir, que te queremos, ¿verdad, Thaís? O sea, no, ¿qué podemos decir? Y perdonen esta confesión pública. Pero ya va, nos está pidiendo un espacio aquí en Buen Provecho. Así que no, ya... Pero a esta hora ella todavía no se ha maquillado. No, pero ya va a tener que maquillarse porque ya la vamos a comprometer aquí públicamente. Para el próximo jueves, bueno, vamos a ponerle fecha, el próximo jueves estamos las 3, ¿qué le parece? La tenemos por Skype. Y Dania, estás comprometida, ya estamos hablando públicamente al aire de esto. Así es. Miren, en este momento se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires el allanamiento a las propiedades de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue un proceso que se llevó a cabo cumpliendo con la legalidad, Thaís, de lo que siempre hemos hablado. Es decir, ella fue presidenta, pero tiene un fuero especial por ser senadora. Y para que el juez pudiera acordar la medida de allanamiento a su residencia, tenía que ser aprobado por el Senado de Argentina. Eso ocurrió el día de ayer con 66 votos a favor, ninguna abstención y un larguísimo discurso que dio Cristina Fernández defendiéndose. Todos sabemos que los actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, utilización del soborno, de la extorsión y de la corrupción y de la extorsión y del uso de los dineros públicos comenzó con el gobierno de Néstor Kirchner y se mantuvo durante toda la presidencia de Cristina Fernández. Ese país estuvo a punto de quedar
tan o más arruinado que nuestro país por las malas políticas económicas que en su mente peronista desarrolló la señora Cristina, pero que hoy está siendo investigada por actos de corrupción. ¿Qué van a encontrar en sus departamentos? Probablemente nada, porque ya como esto venía rodando desde hace algunas semanas, ella debe haber sacado de los departamentos que están allanando, no es solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en otros lugares de Argentina, todo aquello que pudiera significar una prueba que la comprometiera aún más en el juicio que se le sigue. ¿Sabes que eso me lo preguntaban ayer y me decían, pero bueno, que este allanamiento anunciado, porque eso le da tiempo a ella y por eso es por lo que ella a lo mejor ayer dijo, bueno, sí, con mi voto yo avalo que allanen mis residencias, pero es que hay que explicar, María Teresa, que ella ha sido funcionario del Estado. Ella ha recibido un sueldo, ella tenía un monto en sus cuentas bancarias antes de ser diputada, senadora y esposa del presidente de la República durante 2 periodos y luego presidenta de la República. Allí hay un rastro de dinero que ella debe tener. Si ella tiene tantos bienes, si ella tiene tanto dinero, va a tener que justificarlo, decir, por ejemplo, que bueno, que se le murió un abuelo rico, un tío rico y le dejó todo ese dinero para que como todo el mundo en Argentina sabe que no es verdad. Así es, entonces estos allanamientos sí tienen sentido, porque ella va a tener que justificar el origen de los fondos para comprar esos inmuebles y para tener el nivel de vida que ha tenido. Pero adicionalmente a eso, Thaís, nosotros, como tenemos una deformación judicial y jurídica en estos 20 años, no entendemos que no es que es un allanamiento anunciado, sino que se cumple con un proceso judicial. Es decir, para que usted le allane en su residencia, tiene que mediar la orden de un juez. Es decir, eso es igual en todas partes. Tú no allanas a menos que sea por noticia criminal o porque se esté desarrollando una situación de peligro o de riesgo o de comisión de un delito. Es decir, ahí hay un proceso legal que se está cumpliendo. De allí a que encuentren algo, bueno, hay una distancia, pero no olvidemos que este no es el único proceso al que está sometida Cristina Fernández. El juez que fue asesinado, el fiscal Nisman, que fue asesinado, cuando justamente al día siguiente iba a introducir una denuncia contra Cristina Fernández, también es un caso pendiente. También es un caso pendiente la suscripción del memorándum de entendimiento con Irán, que fue hecho a espaldas del país y que significaba además una afrenta contra las víctimas del atentado terrorista a la Asociación Mutual Judía AMIA. Eso también lo estaba cuestionando el fiscal, ¿no? Eso también lo estaba sí. Ajá, ok. Sí, Nisman era judío, pero él estaba investigando esa parte del gobierno de Cristina porque ellos no tenían relaciones diplomáticas ni memorándum de entendimiento con Irán, porque se sabe que los responsables del atentado que se cobró la vida de más de 100 personas en Argentina fue ejecutado por el que en su momento fue el ministro de la Defensa de Ahmadinejad, que luego era como el agregado militar que viajaba por toda América Latina. Es decir, que no es solamente la causa por corrupción, lo que estamos conociendo en las últimas semanas de los cuadernos estos que llevaba el chofer de uno de los empresarios, que se han ido entregando uno detrás de otro diciendo, mire, sí, yo estoy ahí en esos documentos, yo fui, yo estaba, ¿cómo hago para colaborar? De manera que la causa contra Cristina apenas comienza y bueno, vamos a ver cuál es el resultado de estos allanamientos del día de hoy. También, si tenemos tiempo antes de la pausa, quería comenzar entonces por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el presidente Trump. ¿Tenemos tiempo o vamos a la pausa? No, tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Ya volvemos, amigos. Y adelanto que nos confirma su presencia por Skype el próximo jueves y Dania Chirino junto a la profesora María Teresa Velandria. Así que prepárense, programa de lujo, súper lujo. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Y bueno, sí, estamos entrando ya al final de nuestro programa. Quiero pasar un mensaje que me envía Alba Medina, consecuente y fiel oyente de Buen Provecho y seguidora en Twitter. Me dice que aquí en Tampa tenemos una actividad, Vigilia Mundial Unidos por las Víctimas de la Represión en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Tampa, Estados Unidos, de 4 a 6. No veo la fecha, el domingo 26 de agosto. El domingo 26 de agosto, sí. Okay. Es una actividad mundial este domingo 26 de agosto. Busquen en la ciudad en la que ustedes residen dónde se va a realizar esa vigilia. Y ahí están todas las personas y todas las organizaciones que están avalando este importante encuentro entre venezolanos para orar por nuestro país. Tengo menos de 2 minutos para explicar. El día martes, se declararon culpables el ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, y también fue encontrado culpable uno de sus ex asesores de campaña, Paul Manafort. Hay todo un revuelo en la opinión pública de los Estados Unidos a propósito de ello. Y hay quienes señalan que esto que ellos han declarado ellos se han declarado culpables para obtener beneficios, como es en el sistema norteamericano. Algunos dicen que lo que ellos han declarado compromete al presidente, otros dicen que no, porque los hechos ocurrieron antes de que fuera presidente. Y, por ejemplo, el caso del abogado, que fue el que se ocupó de pagarle a estas 2 ex conejitas de Playboy que tuvieron alguna relación con el hoy presidente, dicen que esto ocurrió justamente antes y que fue con dinero de él, no con dinero proveniente de los contribuyentes. Y en el caso de su jefe de campaña, sí quizás pudiera haber un elemento ahí jurídico, porque dicen que hay un mal empleo de los fondos de la campaña, pero hay además otras investigaciones en curso, como la influencia de Rusia dentro de las elecciones, etcétera. Entonces yo creo que es un tema que le deberíamos dedicar un poquito más de tiempo para no despacharlo tan rápido, y se nos quedó el tema de Andrés Manuel López Obrador, que el próximo presidente de México, que asume el 1 de diciembre y que tiene un proyecto de estos faraónicos, así que creo que vamos a tener que dedicarle un poquito más de tiempo, quizás la semana que viene con Idania. Sí, y el motivo porque queremos hablar de este tren que quiere construir faraónicos, como dice María Teresa. A lo mejor termina como terminó Lula, como está terminando Cristina, como está terminando el presidente del Perú, que también está preso, porque para eso llegan los socialistas al poder, para robarse el dinero de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos. Por eso María Teresa y yo queríamos hacer una breve reseña de esto, pero bueno, como esto es atemporal, María Teresa, lo conversamos el próximo jueves, y además con Idania Chirinos. Así es, así es. Bueno, te doy un segundito para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, fue un placer estar con ustedes como todos los jueves, y la semana que viene vamos a tener realmente un buen provecho de lujo, porque vamos a tener primer plato, segundo plato y postre, porque vamos a estar las 3. Así que creo que va a estar muy sabroso el programa de la próxima semana. Sí, queridos amigos, quiero darles las gracias a quienes nos ven y escuchan siempre a través de nuestras plataformas digitales. El canal de YouTube siempre activo, gracias por ese chat. Nos reconforta saber que los estamos orientando y que
cae bien a esta hora un poco de orientación y educación y sobre todo guiarlos en estos momentos tan oscuros, en estos momentos donde el país se siente tan afligido. Todos estamos afligidos. Yo les confieso que yo también lo estoy. No somos extraterrestres, no somos observadores en primera persona. Formamos parte de toda esta tragedia. Gracias a quienes nos llamaron por teléfono, gracias a quienes nos escriben por el canal, por el Dilo. Y nos dice, para despedir, Alonso Becerra: vivimos de la moral de nuestros padres y nuestros hijos vivirán de la nuestra. Que tengan todos muy buenas tardes y muy buen provecho. Chao, María Teresa. Chao. RCR